Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, cada una de las barras de la armadura tiene un área de sección transversal de 1.25 pulgadas cuadradas. Si el esfuerzo normal promedio máximo en cualquier barra no debe exceder 20 KSI, determine la magnitud máxima P de las cargas que pueden aplicarse a la armadura. Primero que nada hay que entender qué es lo que nos están pidiendo en el ejercicio, cuál es el objetivo y qué es lo que tenemos que obtener. Uno de los errores más comunes en este tipo de ejercicios es que comenzamos a resolverlos sin ni siquiera analizar qué es lo que nos están pidiendo. Lo que nos están pidiendo es el valor de esta fuerza P, siempre y cuando se cumpla que ninguna de las barras de la armadura, hay que recordar que cada una de estas está cargada a cierta fuerza. Nosotros tenemos aquí 6 barras. Cada una de esas barras pueden estar cargadas a la misma fuerza o a una fuerza distinta, pero cada una de las barras tendrá una fuerza que estará soportando. Y lo que el ejercicio nos dice es que ninguna de esas 6 barras puede superar un esfuerzo de 20 KSI. Es decir, nosotros nos tenemos que asegurar que ninguna de las barras superen 20 KSI. Uno de los errores que se suelen cometer en este tipo de ejercicios es que se suele analizar una sola barra o se suele analizar una sola situación en donde tenemos una barra cargada a una fuerza F y se determina el valor de esa fuerza. Suponiendo que hiciéramos eso, lo que haríamos es que tenemos una barra que está sujeta a una fuerza F y entonces nosotros decimos que el esfuerzo va a ser igual a la fuerza F entre el área. Ya sabemos por los datos del problema el valor del área y sabemos también por los datos del problema el valor del esfuerzo máximo. Entonces eso lo sustituimos y despejamos F y tendríamos que F va a ser igual a el esfuerzo normal por el área, que esto de acuerdo a los datos del problema sería igual a 20 KSI que multiplica a 1.25 pulgadas al cuadrado. Para esta multiplicación, recordemos que un KSI es igual a un kilo PSI, lo que sería lo mismo que una kilolibra entre pulgada cuadrada. Entonces, al multiplicar KSI por pulgadas cuadradas, ¿qué es lo que pasa? La pulgada cuadrada con la pulgada cuadrada se simplifica y lo que obtenemos o el resultado que tenemos nos queda en kilolibras. Entonces aquí nuestra fuerza sería de 25 kilolibras o 25,000 libras. Cualquiera de las dos significan lo mismo, 25 kilolibras o 25,000 libras. Ahora, ¿cuál es el detalle? Uno de los errores más comunes es hacer esto y decir que la fuerza F es igual a la fuerza P. Y decimos que la fuerza P es de 25,000 libras. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque en este caso estamos considerando esta situación de carga de la fuerza. Es decir, cuando F vale 25,000 libras, es el valor máximo que puede aguantar cada una de estas barras, pero suelta, separada de la estructura. Todas esas barras, lo máximo que pueden aguantar es 25,000 libras. La situación es esta, que cuando nosotros tengamos 25,000 libras aquí, en P, estas barras no están cargando 25,000 libras, están cargando otra cantidad. ¿Cuánto es? Por el momento no lo sabemos, pero lo tenemos que averiguar. Tenemos que saber cuánto de esa carga P es lo que está cargando cada una de esas, para así ya poder utilizar este valor que nosotros determinamos que era el valor máximo que pueden cargar cada una de esas barras por separado, sin considerarlas aquí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es descubrir cuánto es lo que está cargando cada uno de estos elementos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos resolver esa armadura por el método de nodos o por el método de secciones. Cualquiera de los dos métodos es aplicable. Por la configuración de cómo están estos elementos, resulta bastante sencillo hacerlo por el método de nodos, por lo tanto es el que voy a realizar. Si se fijan ustedes, podemos comenzar con el nodo A, en donde solo tenemos dos incógnitas, la incógnita AB y la incógnita AE. En el nodo A tenemos la fuerza P, que es una fuerza externa, que es la que queremos descubrir cuál es el valor máximo que podemos colocar ahí. Además de esto, tenemos la fuerza que sería AB, que sería una fuerza interna, y la fuerza que sería la fuerza AE,
que también es una fuerza interna. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que encontrar el valor de AB y el valor de AE. Una de las cosas que de repente suele causar confusión en este tipo de ejercicios es que aparentemente no tenemos ningún valor. Nosotros no tenemos cuánto vale P y eso nos llega a detener en muchas ocasiones. Lo que tenemos que hacer es considerar como si P fuera el valor conocido y vamos a dejar AB y AE en términos de P. Es decir, tratar P como si fuese un número. Para resolver este nodo, lo que tendremos que hacer primero es sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque en sumatoria de fuerza en Y tenemos la fuerza AB y P, y entonces tenemos una sola incógnita en una ecuación y podemos encontrar el valor de AB. En la sumatoria de fuerzas en Y nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos la fuerza AB. Recuerden que como tenemos una fuerza inclinada, tenemos que sacar sus componentes. Entonces, AB es esta fuerza que tiene una componente horizontal en X y tiene una componente vertical en Y. ¿Cómo vamos a sacar las componentes de esa fuerza? Nos vamos a auxiliar del triángulo que está aquí, que tiene de base 4, de altura 3, y por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo sería una hipotenusa de 5. La base tiene 4, la altura tiene 3 y la hipotenusa tiene 5. Entonces tendremos que la componente horizontal de AB sería 4 quintos de AB y la componente vertical de AB sería de 3 quintos de AB. Entonces, para la sumatoria de fuerza en Y, la que usaremos sería la componente vertical. Entonces tendríamos 3 quintos de AB menos la fuerza P igual a 0. Recordemos que tenemos que tratar P como si fuera un dato. Entonces vamos a despejar en función de P. Tendremos que AB va a ser igual a 5 tercios de P. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada newton o por cada libra que yo esté cargando aquí en P, por cada libra que esté cargando en P, AB va a estar cargando 5 tercios de P. Es decir, en otras palabras, va a estar cargando, si lo pasamos a decimal, 5 tercios sería 1.66 P. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo coloco una libra aquí, el elemento AB, que es este, va a cargar no una, sino 1.66 libras. Entonces va a cargar más de lo que yo pongo aquí. Por cada libra que yo coloque en P, el elemento AB va a cargar 1.66 veces. Es decir, ese elemento va a estar cargando más que lo que yo esté colocando aquí. Entonces, si nosotros habíamos dado como respuesta que la fuerza P era de 25,000 libras, ya aquí estaríamos equivocados, porque cuando nosotros pongamos 25,000 libras en P, entonces en AB vamos a tener una fuerza mucho mayor que esa, que es casi el doble de lo que tenemos ahí. Entonces, si nosotros hiciéramos eso, estaríamos dando un valor incorrecto. ¿Qué sigue? Ya que tenemos el valor de AB, ahora vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X para encontrar el valor de AE. En sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la componente de AB, que si recuerdan, era de 4 quintos de AB más AE. Esto es igual a 0. Pero recuerden que el valor de AB ya lo tenemos, que es de 5 tercios de P. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sustituirlo. Entonces, nosotros tenemos que 4 quintos de AB, pero AB vale 5 tercios de P, más AE, esto es igual a 0. Más AE, esto es igual a 0. Entonces, de aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar AE. Si se fijan aquí, el 5 y el 5 se simplifican y tendremos que son 4 tercios de P más AE es igual a 0. Por lo tanto, tendremos que AE va a ser igual a menos 4 tercios de P, que sería lo mismo que 1.33 veces P. Como pueden observar, aquí tenemos dos valores. Tenemos que AE está cargado a 1.33 veces P y AB está cargado a 1.66 veces P. Entonces, ¿cuál de los dos valores es el que manda? Ahorita vamos a ver, pero el detalle es este. Cada que yo ponga una libra en P, AB va a cargar 1.66 libras. Y cada que yo ponga una libra en P, AE va a cargar 1.33 veces esa libra.
Entonces, si nosotros ya sabemos que cada uno de los elementos en particular aguanta 25,000 libras, pero esto es, recordemos que cuando el elemento está solo, el elemento solo aguanta 25,000 libras. ¿Cuál creen que de estos dos elementos llegue primero a las 25,000 libras? Obviamente, AB va a llegar primero a las 25,000 libras. ¿Por qué? Porque por cada libra que yo coloque aquí, AB está cargando casi el doble de lo que le estamos colocando ahí. Entonces, ese elemento llegaría primero entre estos dos. Este elemento llegaría primero, si nosotros fuéramos incrementando la carga en P, llegaría primero a las 25,000 libras que el elemento AE. El elemento AE tardaría más en llegar a las 25,000 libras, pero ¿cuál es el detalle? Pues si llega uno de los dos, entonces ya se va a romper y en cuanto se rompa uno, no se necesitan romper todos, con que se rompa uno, esta estructura ya no nos sirve. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál de todos estos elementos está cargando más. Hasta ahorita hemos evaluado estos dos y ya sabemos que el elemento AB carga más que el elemento AE, pero no estamos seguros si es el que carga más de toda la estructura, de toda nuestra armadura. Entonces, vamos a buscar cuánto cargan estos de acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? También siguiendo con los otros nodos. Vamos a continuar con el nodo E. En el nodo E tenemos una situación de carga muy particular porque tenemos aquí una fuerza de 0.75 P. Tenemos aquí nuestra fuerza interna AE. Tenemos aquí nuestra fuerza BE. Y tenemos aquí nuestra fuerza ED. Entonces, si se fijan, esta que está aquí es una situación muy particular de los nodos en donde nosotros sabemos que la sumatoria de fuerza en Y nos va a hacer que este va a ser igual a este y en X este va a ser igual a este. De cualquier forma, si no es tan claro para ti ahorita, lo voy a hacer paso por paso con el objetivo de que te quede más claro. Si hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos lo siguiente, tenemos BE menos 0.75 P. Esto nos daría igual a 0, con lo que obtendríamos que B es igual a 0.75 P. Otra vez, ¿qué quiere decir esto? Que por cada libra que yo ponga en P, B no va a cargar esa libra, sino que va a cargar menos de esa libra. Entonces, este es un elemento que es más difícil que falle que estos dos, porque está cargando menos que los dos. Ahora vamos a la sumatoria de fuerza en X. En la sumatoria de fuerza en X tenemos lo siguiente. Tenemos menos AE más ED. Esto es igual a 0. Recordemos que en el nodo A encontramos el valor de AE, que es este de aquí, que es 4/3 de P. Y entonces lo podemos sustituir de lo que sabíamos del nodo A. Y entonces tendremos que es menos 4/3 de P más ED es igual a 0. Con esto obtenemos que ED va a ser igual a menos 4/3 de P. En este momento ya sabemos lo que están cargando 4 de nuestros 6 elementos de nuestra armadura. Y por el momento, el que está cargando más de los 4 sería este. Entonces el que nos mandaría ahorita para cuál es la carga máxima P sería este elemento porque es el que carga 1.66 veces la fuerza P. Pero vamos a lo que sigue con el nodo B. Ahí descubriremos los últimos dos elementos y descubriremos cuál es el que tenemos que considerar. Vamos ahora a resolver el nodo B. Tenemos aquí a la derecha el nodo A y el nodo E. Y ahorita en la pantalla vamos a resolver lo que sería el nodo B. En el nodo B, ¿qué hay? En el nodo B aparece nuestra fuerza AB, aparece nuestra fuerza BE y aparece nuestra fuerza BC. Y además de esto tenemos a la fuerza BD. Estas son las 4 fuerzas que aparecen adentro del nodo B. Son 4 fuerzas que las 4 fuerzas son 4 fuerzas internas. De estas 4 nosotros ya conocemos estas dos y las que no conocemos son las dos de acá, que las debemos de encontrar con sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Vamos a hacer primero la sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos lo siguiente. Tenemos la componente de AB, que si recuerdan ustedes, hace rato habíamos visto que era 3/5 de AB. Esta sería negativa porque va hacia abajo. Tenemos también BE, sería menos BE.
esta no hay que sacarle componente porque toda completa va en dirección de Y. Y además de esto tendríamos la componente de BD. Si observan ustedes, el triángulo que tiene BD es el mismo triángulo que tenía AB, porque también tiene de base 4 y tiene de altura 3, lo que nos daría una hipotenusa de 5. Entonces, las componentes serán iguales a las que tiene AB. Entonces, tendremos que menos 3/5 de BD y esto será igual a 0. Recordemos que nosotros ya teníamos el valor de AB y el valor de BE. ¿Qué vamos a hacer? Los vamos a sustituir en la sumatoria de fuerza en Y. Entonces tendremos, como AB valía 5/3 de P, entonces tendremos menos 3/5 que multiplica a 5/3 de P. Este era el valor de AB, 5/3 de P, menos BE. Que BE, el valor que teníamos de BE es de 0.75 P menos 3/5 de BD. Todo igual a 0. Vamos a simplificar esto. Si se fijan, este 3/5 con este 5/3 se nos simplifica. Y entonces tenemos que 3 entre 3 y 5 entre 5. Entonces aquí nos daría nada más menos P menos 0.75 P menos 3/5 de BD es igual a 0. Entonces, si seguimos simplificando esa suma, tendríamos que menos 1.75 P menos 3/5 BD es igual a 0. Y de aquí nosotros podemos despejar y tendríamos que 3/5 de BD va a ser igual a menos 1.75 P. O lo que es lo mismo, 7/4 de P. Entonces tendríamos que 3/5 de BD va a ser igual a menos 7/4 de P. Entonces para despejar esto vamos a tener que BD va a ser igual a el 5 lo pasamos multiplicando porque está dividiendo, entonces sería 5. Y el 3 lo pasamos dividiendo porque está multiplicando, sería 5/3 de menos 7/4 de P. Esto nos daría menos 35/12 de P. Si lo pasamos a decimal, esto nos daría menos 2.92 P. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada libra que nosotros pongamos en P, el elemento BD no va a estar cargando una ni dos, sino casi 3 veces, casi 3 libras por cada libra que coloquemos en P. Entonces, si observan ustedes, el elemento BD está sujeto a llegar a los 25,000 libras antes que los otros elementos. De cualquier forma, por el momento nos sigue faltando un elemento, que es el elemento BC, y ese lo vamos a obtener con la sumatoria de fuerzas en X de este mismo nodo. Vamos a ver qué pasa. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente. Tenemos la componente de AB, que sería menos 4/5 de AB, más la componente de BD, que también sería más 4/5 de BD, más BC. Esto es igual a 0. Como ya sabemos cuánto vale AB y cuánto vale BD, hay que sustituirlo aquí. Recordemos que AB valía 5/3 de P. Entonces tenemos menos 4/5 que multiplica a 5/3 de P más 4/5 de BD, que acabamos de sacar que BD valía menos 35/12 de P. Tenemos menos 35/12 de P más BC es igual a 0. Vamos a simplificar paso por paso cada una de las expresiones. Tenemos que el 5 con el 5 se simplifican y nos quedaría de menos 4/3 de P más, voy a hacer esta simplificación paso a paso aquí para que sea más claro. Tenemos 4/5 que multiplica a menos 35/12. El 5 con el 35 se simplifican y nos queda 7. El 4 con el 12 se simplifican y nos queda 3. Por lo tanto, serían 7/3 de P. Sería negativo porque el signo negativo. Entonces aquí tendremos que menos 7/3 de P más BC es igual a 0. Entonces, esto ya lo podemos simplificar y tendríamos que menos 11/3 de P más BC es igual a 0. Con lo que obtenemos que BC
va a ser igual a 11 tercios de P. En números decimales, BC va a ser igual a 3.66 veces P. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada libra que yo coloque en P, BC va a estar cargando 3.66 libras. Es decir, de acuerdo a lo que acabamos de encontrar, BC es el elemento que más carga de todos los elementos. Para que sea más claro el ejercicio, puse aquí ya todas las fuerzas que obtuvimos por el método de nodos de cada uno de nuestros elementos. Tenemos que ABE es 1.66 veces P, AE y ED es de 1.33 veces P y EB es de 0.75 veces P, BD es de 2.92 veces P y BC es de 3.67 veces P. Como puedes observar, BC es el elemento que está cargando más, casi carga 4 libras por cada libra que tú coloques en P. Entonces, es el elemento que primero va a llegar a las famosas 25,000 libras. Entonces, es el primer elemento que se va a romper de todos. Para que esta armadura siga funcionando como la estructura que se construyó, tienen que existir todos los elementos. Aunque este elemento, por ejemplo, de aquí, como está cargando 0.75 veces P, aguante que coloquemos más de 25,000 libras en P, aunque ese elemento lo aguante, no importa porque ya en ese momento se habrá roto este elemento al menos, y si usamos como base entonces todos los demás se habrán roto porque ese es el elemento que está cargando menos. Es el único elemento que está cargando menos de lo que pongamos en P. Con que se rompa uno de los 6 elementos, con eso tenemos para que ya nuestra armadura ya no funcione la estructura como fue diseñada. Entonces el que tenemos que obtener es este. ¿Por qué? Porque es el que está cargando más. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Lo que nosotros ya sabemos que cualquiera de esas barras sola, la fuerza máxima que aguanta es de 25,000 libras. Es decir, nosotros podríamos tomar una de ellas y someterla a 25,000 libras y la soporta sin ningún problema. Pero de acuerdo a la configuración de carga que tenemos, que es lo que está aquí, tendríamos que BC está cargando 3.67 P. ¿Qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que igualar este valor a esto. Entonces así tendríamos que 3.67 P va a ser igual a 25,000 libras. De aquí despejamos P y obtendremos que P va a ser igual a 25,000 entre 3.67. 25,000 libras entre 3.67 nos da 6,812 libras. ¿Qué quiere decir ese 6,812? 6,812 es la fuerza máxima P que nosotros podemos colocar en esa armadura. Nuestra fuerza máxima es de 6,812 libras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros coloquemos una fuerza P de 6,812 libras, todos los elementos van a estar trabajando bien, no hay ningún problema. Pero en ese momento la barra BC va a estar cargando 25,000 libras. Y si nosotros aumentamos o ponemos una carga mayor que esa fuerza P máxima, entonces se romperá esta barra. La barra BC estará sujeta a una fuerza mayor a la que soporta. Estará sujeta a más de 25,000 libras. Por lo tanto, esta sería la respuesta de nuestro ejercicio. Nuestra fuerza P máxima es de 6,812 libras. Espero haya sido claro la metodología para resolver este ejercicio y te sirva para resolver tus dudas.